En Navidad, escuché a mi hijo y a mi nuera conspirando contra mí, planeando cómo quedarse con todo lo que había construido durante 68 años de vida. Nunca imaginé que esas palabras susurradas detrás de la puerta de la cocina me darían la fuerza para regalarles la lección más cara de sus vidas. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez, y hasta esa Navidad del 2023 había sido la abuela perfecta, la madre devota, la mujer que nunca decía no cuando la familia necesitaba algo. Vivía en una casona colonial del centro histórico de Guadalajara, en la colonia americana, esa que heredé de mis padres y que había cuidado como un tesoro durante 4 décadas. Sus muros de adobe guardaban el aroma a canela y chocolate caliente de miles de mañanas, y cada rincón contaba la historia de una familia que, pensaba yo, me amaba. Esa mañana del 24 de diciembre desperté a las 5 de la madrugada, como cada día desde que enviudé hace 10 años. La diferencia era que mis manos temblaban de emoción mientras preparaba el café de olla en la cocina de azulejos Talavera que tanto me gustaba. Había planeado la cena navideña más especial de nuestras vidas. Después de meses ahorrando cada peso de mi pensión de IMSS, había comprado todo lo necesario para una celebración digna: pavo relleno de frutas secas, bacalao a la vizcaína, ensalada de Nochebuena, ponche de frutas con piquete y los buñuelos que aprendí a hacer viendo a mi abuela cuando era niña. Pero había algo más. Ese día tenía planeado anunciarles la mejor noticia. Después de años de trámites y papeleos, finalmente había logrado que el Infonavit me aprobara un crédito para remodelar la casa. Quería convertir los cuartos traseros en departamentos pequeños para rentarlos y así tener ingresos extra. Mi plan era que cuando yo ya no estuviera, mis hijos Daniel y Patricia tuvieran una herencia que realmente valiera la pena. Daniel llegó primero, manejando su camioneta Ram color negro que tanto presumía. A sus 42 años, trabajaba en una empresa de construcción y siempre se quejaba de que el dinero no le alcanzaba para mantener el estilo de vida que él y su esposa Mónica querían. Mónica bajó del auto con esa sonrisa que yo ya había aprendido a interpretar, dulce por fuera, calculadora por dentro. Venía vestida con un conjunto de marca que costaba más que mi pensión de 3 meses, cargando bolsas del Palacio de Hierro que claramente no contenían regalos para mí. «¡Ay, suegrita!», gritó Mónica mientras se acercaba a darme un beso en la mejilla, el único afecto físico que recibía de ella. «¿Qué casa tan grande tiene usted? Nosotros en nuestro departamentito ya no cabemos». Patricia llegó media hora después con sus 2 hijos, Sebastián de 15 años y Valeria de 12. Mi hija había estado pasando por una racha difícil desde que su esposo la dejó por una mujer 20 años menor. Trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental y siempre llegaba cansada, con esas ojeras que hablaban de noches sin dormir preocupándose por las colegiaturas y los gastos de la casa. «Mamá, huele delicioso», me dijo Patricia mientras cargaba una charola de gelatina comprada en el súper. «Perdón por no ayudarte con la comida, pero sabes cómo está la situación». Yo sonreí y la abracé. Patricia era mi debilidad. Desde pequeña había sido la hija que más se parecía a mí, trabajadora, sacrificada, siempre pensando en otros antes que en ella misma. Ver sus luchas me partía el corazón, y por eso había decidido incluirla en mi plan de renovación de la casa. Durante la cena, mientras servía el pavo y veía a mi familia reunida alrededor de la mesa de caoba que mi difunto esposo Raúl había hecho con sus propias manos, sentí esa plenitud que solo dan los momentos que creemos perfectos. Los niños reían contando chistes, Patricia parecía más relajada que en meses, y hasta Daniel estaba de buen humor. «Familia», dije, levantando mi copa de ponche, «quiero hacer un brindis especial. Este año ha sido de muchos cambios, pero también de bendiciones». «¡Por la abuela Carmen!», gritó Sebastián, y todos alzaron sus copas. «Esperen, tengo algo importante que contarles», continué, sintiendo mariposas en el estómago. Después de muchas vueltas,
Logré que me aprobaran un crédito para remodelar la casa. Vamos a convertir los cuartos traseros en departamentos para rentar. Así, cuando ustedes hereden esto, va a ser un verdadero patrimonio. El silencio que siguió fue extraño. Daniel intercambió una mirada con Mónica que no supe interpretar en ese momento. Patricia sonrió, pero había algo forzado en su expresión. «Ay, mamá», dijo Daniel, «¿estás segura de que es buena idea meterte en tantos problemas a tu edad? Las construcciones son muy estresantes. Además, suegrita», añadió Mónica, «usted ya debería estar disfrutando su vejez, no preocupándose por obras y albañiles». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero las disimulé con otra sonrisa. Después de todo, pensé, tal vez tenían razón, tal vez ya estaba muy grande para esos proyectos. Después de la cena, mientras yo recogía los platos y ellos se sentaron en la sala a ver la televisión, decidí prepararles café y los buñuelos que tanto les gustaban. Estaba en la cocina, colando el café, cuando escuché sus voces que venían del comedor. Hablaban en voz baja, pero la acústica de la casa colonial hacía que sus palabras llegaran claras hasta donde yo estaba. «¿Escuchaste lo que dijo de la remodelación?», susurró Mónica. «Sí, está completamente loca», respondió Daniel. «A su edad metiéndose en esos líos. Lo que me preocupa es que se vaya a gastar todo en esa tontería», continuó Patricia. «¿Y si le sale mal? ¿Y si pierde la casa? Pues por eso tenemos que actuar rápido», dijo Daniel con una frialdad que me heló la sangre. «Ya hablé con un abogado. Podemos argumentar que ya no está en condiciones de manejar sus finanzas». «¿Estás hablando de declararla incapaz?», preguntó Patricia. «Es por su propio bien», intervino Mónica. «Imagínate si se mete en deudas y pierde todo. Es mejor que nosotros manejemos sus cosas». La taza que tenía en las manos se deslizó de mis dedos temblorosos y se estrelló contra el piso de mosaico, haciendo un ruido que resonó por toda la casa como un grito de dolor. El ruido de la taza rota los hizo callar inmediatamente. Escuché pasos apresurados dirigiéndose hacia la cocina. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Patricia asomándose por la puerta. «Sí, hija, solo se me resbaló», mentí agachándome a recoger los pedazos mientras trataba de controlar el temblor en mis manos. «Ya saben cómo estoy de torpe últimamente». Mónica se rió desde el comedor. «Ay, suegrita, por eso le decimos que ya no debería andar cargando cosas pesadas». Esa noche, después de que se fueron con sus abrazos fingidos y sus promesas de visitarme pronto, me quedé sola en mi casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Me senté en la mecedora de mi recámara, esa donde había amamantado a mis hijos 40 años atrás, y por primera vez en mucho tiempo, permití que los recuerdos me inundaran sin resistencia. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿En qué momento había pasado de ser Carmen, la mujer que trabajó durante 30 años como enfermera en el hospital civil, a ser simplemente mamá, el cajero automático emocional de la familia? Recordé cuando Daniel tenía 25 años y llegó a mi casa llorando porque había perdido su trabajo. Raúl acababa de morir. Yo estaba luchando con mis propios demonios de viudez, pero sin dudarlo, saqué de mis ahorros los 50,000 pesos que necesitaba para poner su taller mecánico. «Te lo pago en 6 meses, mamá», me había prometido con lágrimas en los ojos. Eso fue hace 17 años. Nunca vi un solo peso de regreso. Después vino Patricia con su divorcio. Su ex esposo se había largado dejándola con 2 niños pequeños y deudas que no podía pagar. Yo hipotequé la casa que tanto amaba para darle los 200,000 pesos que necesitaba para saldar las tarjetas de crédito y los préstamos que él había sacado a su nombre. «Es temporal, mamá», me dijo mientras firmaba los papeles en el banco. «En cuanto me estabilice, te ayudo con los pagos». Los pagos de esa hipoteca los seguía haciendo yo sola, restándole a mi comida, a mi medicina, a todo. Y Mónica había llegado a nuestras vidas como una princesa que esperaba ser tratada como tal. Cuando se casó con Daniel, yo pagué la mitad de la boda porque era importante hacer las cosas bien para quedar bien con sus papás. 25,000 pesos que saqué vendiendo las joyas que Raúl me había regalado en nuestros primeros aniversarios. Después vinieron los bautizos de sus hijos, las primeras comuniones, los cumpleaños.
Siempre había una razón por la cual la abuela tenía que cooperar con lo que pudiera. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la soledad. Era llegar al hospital para una consulta y no tener a quien avisarle. Era enfermarme de gripe y pasar 3 días en cama sin que nadie se diera cuenta. Era mi cumpleaños número 68 hace 2 meses, cuando me quedé esperando hasta las 11 de la noche una llamada que nunca llegó. Al día siguiente, Daniel me marcó disculpándose. «Ay, mamá, se nos pasó. Es que estuvimos muy ocupados con el cumpleaños de la suegra de Mónica». La suegra de Mónica, una mujer que tenía chofer, empleada doméstica, y una cuenta de banco que le permitía no depender de nadie, mientras yo seguía lavando mi ropa a mano para ahorrar en el recibo de luz. Me levanté de la mecedora y caminé hasta el tocador donde guardaba mis documentos importantes. Saqué la carpeta amarilla donde tenía todos los comprobantes: los préstamos a Daniel, los pagos de la boda, las transferencias a Patricia, las facturas médicas de cuando llevé a mi nieto Sebastián al hospital privado, porque en el seguro tardaban mucho, y Patricia estaba desesperada. Hice cuentas en una hoja de papel, sumando cada peso que había dado sin esperar nada a cambio. El número final me quitó el aliento: 840,000 pesos. Casi 1 millón de pesos que había entregado a lo largo de los años, creyendo que estaba invirtiendo en amor, en gratitud, en un lugar seguro en el corazón de mi familia. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé viendo las vigas de madera del techo, esas que Raúl había pulido con sus propias manos cuando compramos la casa en 1985. «Esta casa va a ser nuestro legado, Carmen», me había dicho mientras pintábamos las paredes de azul cielo. «Aquí van a crecer nuestros nietos, y cuando seamos viejitos, vamos a ver desde el portal cómo juegan en el jardín». Raúl había muerto creyendo que yo estaría protegida, que nuestros hijos me cuidarían como nosotros los habíamos cuidado a ellos. Nunca se imaginó que su esposa se convertiría en la cajera de sus propios hijos, en la mujer que tenía que comprar cada visita, cada llamada, cada momento de atención con dinero que no tenía. A las 6 de la mañana sonó mi teléfono. Era Patricia. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste?» «Bien, hija», mentí otra vez. «Oye, mamá, necesito pedirte un favor. Ya sé que acabamos de pasar Navidad juntas, pero Sebastián necesita material para un proyecto de la escuela. Son como 1,500 pesos. ¿Crees que puedas ayudarme? Ya sabes cómo está la situación». Siempre era lo mismo. Ya sabes cómo está la situación. Como si su situación fuera culpa mía. Como si yo tuviera la obligación de resolverla. «Patricia, necesito hablar contigo y con Daniel. ¿Pueden venir hoy en la tarde?» «¿Pasó algo, mamá? Te oigo rara». «No pasó nada. Solo necesito platicar algo importante con ustedes». «Ay, mamá. Espero que no sea otra de tus ideas locas como lo de la remodelación. Ya te dijimos que no es buena idea». Colgué sin responder. Por primera vez en mi vida, colgué a uno de mis hijos. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que usaba para ocasiones especiales, y me peiné con cuidado. Si iba a tener esa conversación, la iba a tener con dignidad. Llegaron a las 4 de la tarde. Daniel con su cara de prisa, Mónica revisando su celular cada 5 segundos, Patricia con esa expresión de cansancio perpetuo que me partía el alma. «Siéntense, por favor», les dije, señalando los sillones de la sala. «¿De qué se trata, mamá?», preguntó Daniel. «Tenemos prisa. Quedamos de ver una casa que está en venta». «¿Van a comprar casa?», pregunté, sin poder ocultar mi sorpresa. «Estamos viendo», respondió Mónica. «Con las ideas que tiene usted de remodelar, pensamos que es mejor buscar algo propio». El cinismo de sus palabras me golpeó como una bofetada. Ahí estaban, planeando comprar una casa con dinero que no tenían, mientras yo me sacrificaba para darles cada peso que podía. «Anoche escuché su conversación», dije sin más preámbulos. Se hizo un silencio incómodo. Patricia se puso pálida. «¿Qué conversación, mamá?», preguntó Daniel, pero su voz sonaba forzada. «La de declararme incapaz para manejar mis propias finanzas». Mónica se irguió en su asiento. «Ay, suegrita, no fue con mala intención. Es que nos preocupamos por usted». «¿Se preocupan por mí?», pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi pecho.
¿Se preocupan por la mujer que les ha dado 840,000 pesos en los últimos 17 años? ¿Por la mujer que hipotecó su casa para sacarlos de deudas? ¿Por la mujer que se salta comidas para enviarles dinero cuando lo necesitan? Daniel intentó interrumpir, pero yo continué. ¿Se preocupan por la mujer que pasó su cumpleaños sola porque ustedes estaban muy ocupados? ¿Por la mujer que va sola al médico porque nadie tiene tiempo de acompañarla? Patricia comenzó a llorar. Mamá, no es así. ¿No es así, Patricia? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? No cómo puedo ayudarte. El silencio que siguió fue devastador, porque todos sabíamos la respuesta. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Después de esa conversación, mis hijos se fueron sin decir una palabra más, solo con promesas vacías de «después hablamos con calma». Mamá, que nunca llegaron. Patricia me llamó una vez para preguntarme si ya se me había pasado el berrinche, como si mi dolor fuera un capricho infantil que se curaría con tiempo. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que, en el fondo, una parte de mí seguía esperando que tocaran mi puerta, que llegaran con flores para disculparse, que me dijeran que todo había sido un malentendido, que por una vez en mi vida, ellos serían quienes darían el primer paso para sanar nuestra relación. Esa esperanza se desmoronó el 2 de enero. Era martes por la mañana y yo estaba regando las plantas del jardín, tratando de mantener mis manos ocupadas para no pensar tanto, cuando vi que se estacionaba una camioneta desconocida frente a mi casa. Bajó un hombre trajeado con portafolios, y mi corazón se aceleró. Los únicos que venían así a las casas eran los del banco o los abogados. Tocó la puerta con la formalidad de quien porta malas noticias. ¿Señora Carmen Elena Vázquez? Sí, soy yo. Mi nombre es licenciado Hernández. Vengo de parte de su hijo Daniel Ramírez Vázquez. Necesito hablar con usted sobre un asunto legal importante. Las piernas me temblaron. Los invité a pasar a la sala, esa misma donde 3 días antes había confrontado a mis hijos. Señora, su hijo está preocupado por su estado mental y financiero. Comenzó, sacando documentos de su portafolios. Ha solicitado que evaluemos la posibilidad de nombrar un tutor legal que la ayude a manejar sus finanzas y propiedades. Las palabras me llegaron como golpes físicos. Tutor legal, como si fuera una niña incapaz de cuidar de sí misma. ¿Basándose en qué?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Su hijo menciona episodios de confusión, gastos irresponsables y un plan de remodelación que considera peligroso para su estabilidad económica. Me quedé callada procesando la información. Daniel no solo había ignorado mi dolor, sino que había escalado su plan. Ya no era una conversación susurrada en Navidad. Ahora era una estrategia legal para quitarme mi autonomía. ¿Qué necesita de mí?, pregunté. Primero, necesitamos que firme este documento donde acepta someterse a una evaluación psicológica y financiera. ¿Y si me niego? Su hijo puede solicitar una orden judicial. Sería más complicado para todos, pero es factible. Después de que el abogado se fue con mis promesas de pensarlo, me senté en la cocina y lloré como no había llorado desde la muerte de Raúl. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza, sino de una rabia profunda que había estado creciendo en mi pecho sin que yo me diera cuenta. Esa tarde sonó el teléfono. Era mi nieto Sebastián. «Abuela, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar contigo». Sebastián llegó 1 hora después. A sus 15 años, era el único miembro de mi familia que aún me visitaba sin pedirme nada a cambio. Se sentó conmigo en el portal y por un rato solo estuvimos en silencio, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de las casas vecinas. «Abuela, escuché a mi mamá hablar por teléfono con el tío Daniel», dijo finalmente. «Están planeando algo feo contigo». «¿Qué escuchaste, mijo?» «Que te van a quitar la casa, que dicen que ya no puedes cuidarte sola». «Pero eso no es cierto, ¿verdad?» «Tú estás bien, abuela». Lo abracé sintiendo cómo se me rompía el corazón otra vez. Este niño, que apenas estaba empezando a entender el mundo de los adultos, podía ver lo que sus padres se negaban a reconocer, que yo no era una carga, sino una mujer que merecía respeto. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Sebastián?», le dije.
que yo me pasé la vida enseñándoles a tu mamá y a tu tío que la familia se cuida mutuamente, pero parece que solo aprendieron la parte de recibir cuidados, no la de darlos. Sebastián se quedó pensativo. Mi maestra dice que a veces la gente lastima a quienes más ama porque saben que los van a perdonar siempre. Sus palabras me atravesaron como un rayo. ¿Era eso lo que había hecho toda mi vida? ¿Perdonar cada falta de respeto, cada abuso, cada humillación porque pensaba que eso era amar? Esa noche, después de que Sebastián se fue, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Fui al cuarto de Raúl, ese que había mantenido intacto durante 10 años como un santuario a nuestro amor, y saqué de su closet una caja de zapatos que él guardaba en la parte más alta. Dentro estaban las cartas que me había escrito durante nuestro noviazgo, algunas fotos de nuestra luna de miel en Puerto Vallarta, y algo que había olvidado por completo, una póliza de seguro de vida que había contratado para mí poco antes de morir. Mis manos temblaron al leer los números. 500,000 pesos. Dinero que había estado ahí durante una década sin que yo lo supiera, porque Raúl había manejado siempre esos temas, y después de su muerte, yo había estado tan sumida en el dolor que nunca revisé todos sus papeles a fondo. 500,000 pesos que cambiaban completamente mi perspectiva. Ya no era la viuda pobre que dependía de la caridad de sus hijos. Era una mujer con recursos, con opciones, con poder para tomar decisiones sobre su propia vida. Al día siguiente llamé a la aseguradora y confirmé que la póliza seguía vigente. Después llamé a un banco diferente al que usaba normalmente y abrí una cuenta nueva, una que solo yo conocería. Finalmente, busqué en Internet abogados especializados en derecho familiar y encontré uno cuyas reseñas hablaban de su experiencia defendiendo a adultos mayores de abusos financieros familiares. La licenciada Martínez me recibió en su oficina del centro de Guadalajara esa misma tarde. Era una mujer de unos 50 años, elegante pero accesible, que me escuchó durante 2 horas sin interrumpir ni juzgar. Señora Carmen, lo que me está contando es más común de lo que se imagina, me dijo cuando terminé de relatarle todo. Y quiero que sepa que usted tiene derechos. Nadie puede declararla incapaz sin pruebas médicas contundentes, y menos por querer usar su propio dinero en su propia casa. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a reunir toda la documentación que demuestre que usted está en plenas facultades mentales. Segundo, vamos a documentar todos los préstamos y regalos que les ha dado a sus hijos a lo largo de los años. Y tercero, vamos a preparar una estrategia legal para proteger su patrimonio. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. Hay algo más que necesito que considere, continuó la licenciada. Es posible que cuando usted tome control de su situación, la relación con sus hijos se deteriore aún más. ¿Está preparada para esa posibilidad? La pregunta me dolió porque ya conocía la respuesta. Si mis hijos eran capaces de conspirar contra mí por dinero, si podían buscar quitarme mi autonomía sin siquiera intentar hablar conmigo primero, entonces la relación que yo creía tener con ellos ya estaba rota. Yo solo había estado viviendo una ilusión. Licenciada, le dije, durante 68 años he vivido para otros. He sido hija obediente, esposa devota, madre sacrificada, abuela consentidora. Creo que ya es hora de ser Carmen. Solo Carmen. Esa noche, por primera vez desde Navidad, dormí profundamente. Soñé con Raúl, y en mi sueño él me decía: Carmen, yo no te dejé esa casa para que fueras prisionera en ella. Te la dejé para que fueras libre. Desperté sabiendo exactamente qué tenía que hacer. Al día siguiente, Daniel me llamó. Mamá, ¿ya pensaste en lo que te dijo el licenciado? Sería más fácil para todos si colaboras. Sí, Daniel, ya lo pensé. Y tengo una respuesta para ti. ¿Cuál? Que si quieres mi casa, vas a tener que pelear por ella. Pero te advierto, no va a ser la pelea fácil que esperabas. Colgué el teléfono sintiendo una fuerza que no había experimentado en años. La guerra había comenzado, pero por primera vez en mi vida, yo estaba lista para luchar. La reacción no se hizo esperar. Al día siguiente de mi llamada desafiante a Daniel, mi casa se convirtió en un campo de batalla emocional. Patricia llegó primero, temprano en la mañana, con los ojos hinchados de llorar,
y esa expresión de víctima que tan bien sabía usar cuando necesitaba manipularme. «Mamá, por favor, no hagas esto», me suplicó desde la puerta, sin siquiera esperar a que la invitara a pasar. «Daniel me contó lo que le dijiste. ¿Por qué estás siendo tan cruel con nosotros?» «¿Cruel, Patricia?» Repetí la palabra como si fuera la primera vez que la escuchaba. ¿Yo soy la cruel por no querer que me declaren loca? Nadie te quiere declarar loca, mamá. Solo queremos protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De mí misma? ¿De mis propias decisiones? Patricia se derrumbó en el sillón de la sala, llorando con esos sollozos dramáticos que solía usar de niña cuando quería conseguir algo. «Es que no entiendes, mamá. Si gastas todo tu dinero en esa remodelación loca y sale mal, ¿qué va a pasar con nosotros? Sebastián y Valeria necesitan seguridad. Yo necesito saber que van a tener algo cuando tú ya no estés». Ahí estaba, la verdad cruda y desnuda. No se trataba de protegerme a mí, sino de proteger su herencia. Su futuro financiero era más importante que mi presente, que mi autonomía, que mi dignidad. «Dime algo, Patricia», le dije, sentándome frente a ella. «En todos estos años que te he ayudado con dinero, ¿alguna vez te preguntaste cómo me las arreglaba yo? ¿Alguna vez te preocupaste por saber si tenía suficiente para mis medicinas después de darte lo que me pedías?» Patricia levantó la vista, sorprendida por la pregunta. «Pues, supuse que estabas bien. Nunca dijiste nada. Nunca dije nada porque una buena madre no se queja cuando ayuda a sus hijos. Pero, ¿sabes qué? He comido frijoles durante semanas enteras para poder darte el dinero de las colegiaturas. He usado el mismo vestido durante 5 años porque cada peso extra se iba a ustedes. He pospuesto consultas médicas porque no tenía para pagarlas después de ayudarlos». Las lágrimas de Patricia se volvieron más intensas, pero ahora había algo diferente en ellas. Ya no era manipulación, era culpa genuina. «Mamá, yo no sabía. No sabías porque no querías saber. Es más fácil ver a tu madre como un recurso infinito que como una persona con sus propias necesidades». En ese momento llegó Daniel con Mónica. Entraron como si fueran los dueños de la casa, con esa actitud de superioridad que siempre me había hecho sentir pequeña. «¿Qué le hiciste a Patricia, mamá?», preguntó Daniel viendo a su hermana llorar. «Mírala cómo está». Le dije la verdad, algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Mónica se acercó con esa sonrisa falsa que yo ya conocía tan bien. «Suegrita, creo que está confundida. Nosotros solo queremos lo mejor para usted. Imagínese si le pasa algo, si se enferma, si necesita cuidados especiales. Es mejor que todo esté en orden desde ahora». «¿En orden para quién, Mónica?» «Para usted, claro. No mientas», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Tú nunca has hecho nada por mí que no te beneficiara directamente. Ni siquiera finges quererme cuando no necesitas algo». La máscara de Mónica se resquebrajó por un momento. Vi un destello de la mujer calculadora que realmente era, esa que había estado midiendo el valor de mi casa desde el día que conoció a Daniel. «No le voy a permitir que me hable así», dijo, irguiéndose. «Yo he sido una buena nuera». «¿Buena nuera?», me reí sin humor. «Mónica, en 10 años de matrimonio con mi hijo, nunca me has preguntado cómo estoy. Nunca me has visitado cuando he estado enferma. Nunca me has incluido en nada que no sea cuando necesitan que pague algo. ¿Cuándo fue la última vez que me hablaste solo para saludar?». Daniel intervino, visiblemente molesto. «Ya basta, mamá. No sé qué te pasa, pero estás atacando a mi esposa sin razón». «¿Sin razón?». «Daniel, tu esposa acaba de admitir que quiere que ponga mis cosas en orden porque le conviene a ella. ¿Cómo es eso sin razón? Porque tú ya no estás bien de la mente. Es obvio». Esas palabras me golpearon como una bofetada. Mi propio hijo, el niño que había cargado en brazos cuando tenía pesadillas, el joven al que había consolado cuando su primera novia lo dejó, el hombre al que había sacado de deudas más veces de las que podía contar, me estaba declarando demente porque no me sometía a sus planes. «¿No estoy bien de la mente?», pregunté, levantándome del sillón. «¿El hecho de que no quiera regalarles mi casa significa que estoy loca?». «Nadie está hablando de regalos, mamá», dijo Patricia tratando de mediar. «Solo queremos que tengas ayuda para manejar las cosas». «¿La misma ayuda que le han dado ustedes a mi cartera durante todos estos años? Porque esa ayuda me ha costado 840,000 pesos.
Daniel se puso pálido. ¿De qué hablas? Hablo de las cuentas que llevo, Daniel. Cada peso que les he dado, cada préstamo que nunca me pagaron, cada ayudita que se convirtió en regalo permanente. Todo está documentado. Saqué de mi bolsa una carpeta que había preparado con la ayuda de la licenciada Martínez. Adentro estaban todos los comprobantes, todas las transferencias, todas las facturas que había pagado por ellos a lo largo de los años. Esto es lo que ustedes llaman estar mal de la mente, continué. Una mujer que tiene perfectamente claras sus finanzas, que sabe exactamente cuánto ha dado y a quién. Mónica agarró la carpeta y comenzó a hojearla, su cara cambiando de color conforme leía. Esto no puede ser cierto, murmuró. Cada peso está documentado, cada fecha está verificada, cada transacción está respaldada por comprobantes bancarios. Daniel me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de shock, vergüenza y algo que me dolió reconocer, resentimiento, como si yo fuera la villana de la historia por llevar cuentas de mi propia generosidad. ¿Por qué guardaste todo esto?, preguntó Patricia con voz temblorosa. Porque soy contadora de profesión, hija. Toda mi vida he llevado registros. La diferencia es que antes lo hacía en silencio, asumiendo que ustedes eventualmente reconocerían todo lo que había hecho por sus familias. En ese momento, mi nieto Sebastián apareció en la puerta de la sala. Había llegado con Patricia, pero se había quedado en el jardín, probablemente escuchando todo desde afuera. Abuela, dijo con voz firme, aunque podía ver que estaba nervioso. ¿Puedo decir algo? Claro, mijo. Mamá, tío Daniel, ustedes están siendo injustos con la abuela. Patricia se irguió, molesta. Sebastián, esto no es asunto tuyo. Eres muy chico para entender. No soy muy chico para ver cómo tratan a mi abuela. Y no soy muy chico para recordar todas las veces que ella nos ha ayudado cuando ustedes no tenían dinero. Daniel trató de interrumpir, pero Sebastián continuó. Abuela, yo no quiero que vendas la casa o que hagas cosas que no quieras solo porque ellos te presionen. Esta es tu casa. Tú decides qué hacer con ella. La intervención de Sebastián cambió algo en el ambiente. De repente, mis hijos se vieron a través de los ojos de un adolescente y se dieron cuenta de lo mal que se veían. Patricia empezó a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas de vergüenza real. Sebastián tiene razón, susurró. Hemos sido egoístas, pero Daniel no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Esto es ridículo. Sebastián es un niño. No entiende las implicaciones financieras de las decisiones que estás tomando, mamá. ¿Y tú sí las entiendes, Daniel?, le pregunté. ¿Entiendes las implicaciones financieras de haber recibido casi 1 millón de pesos de tu madre sin jamás haber pagado un centavo de vuelta? Daniel se quedó callado. Por primera vez en años, no tenía respuesta. Mónica, sin embargo, decidió mostrar su verdadero rostro. Está bien, ya que estamos hablando con la verdad, voy a ser honesta, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Usted nunca me ha gustado, doña Carmen. Siempre ha sido controladora y manipuladora. Lo que pasa es que ahora que no puede controlarnos con su dinero, está haciendo berrinches. El silencio que siguió fue ensordecedor. Even Daniel se veía incómodo con lo que acababa de decir su esposa. Mónica, murmuró Patricia. No, ya estuvo bueno de hipocresías, continuó Mónica. Ella usa su dinero para mantenernos atados a ella. Cada peso que nos da viene con culpa y chantaje emocional. Por eso es mejor que alguien más maneje sus finanzas. Miré a Daniel, esperando que defendiera a su madre de los ataques de su esposa, pero él solo bajó la vista, confirmando que estaba de acuerdo con cada palabra cruel que acababa de escuchar. En ese momento, algo dentro de mí murió para siempre. No era mi corazón, porque ya había estado roto desde hacía tiempo. Era la esperanza. La esperanza de que algún día mis hijos me amarían sin condiciones, de que reconocerían mis sacrificios, de que valorarían todo lo que había hecho por ellos. Mónica, le dije con una tranquilidad que me sorprendió. Gracias por ser honesta. Ahora yo voy a ser honesta contigo. Tienes razón en una cosa. Sí he usado mi dinero para mantenerlo cerca, pero ya no más. Me dirigí hacia la puerta de entrada y la abrí de par en par. Los invito a retirarse de mi casa.
y no regresen hasta que puedan hacerlo con respeto. Después de que se fueron, cerré la puerta y me recargué contra ella, temblando. No de miedo, sino de una extraña mezcla de alivio y terror. Por primera vez en 68 años, había puesto límites. Por primera vez en mi vida, había elegido mi dignidad sobre el amor condicionado de mi familia. La casa se sentía diferente. El silencio ya no era opresivo como en los últimos días. Era liberador. Caminé hasta la cocina y me serví un vaso de agua fresca. Mis manos ya no temblaban. Me senté en la mesa donde había desayunado sola durante 10 años, y por primera vez, ese sola no me dolió. Sonó el teléfono. Era Sebastián. Abuela, ¿estás bien? Mamá está llorando en el coche y no para de decir que la regañaste muy feo. Estoy bien, mijo. Mejor que bien, de hecho. ¿De verdad no nos vas a dejar entrar a la casa nunca más? La pregunta me rompió el corazón, porque venía de la única persona en mi familia que realmente se preocupaba por mí. Sebastián, tú siempre serás bienvenido en esta casa. Eres mi nieto, y te amo, pero tengo que aprender a distinguir entre quienes me aman de verdad y quienes solo me necesitan para algo. Entiendo, abuela, y estoy orgulloso de ti. Mi maestro de civismo dice que los adultos mayores merecen respeto, no lástima. Después de colgar, me di cuenta de que tenía hambre, verdadera hambre, no esa sensación de vacío que había estado sintiendo durante semanas. Fui al refrigerador y por primera vez en mucho tiempo decidí cocinar algo especial solo para mí. Preparé unos huevos rancheros como me gustaban, con salsa verde bien picante y frijoles refritos. Puse la mesa con el mantel bordado que guardaba para las visitas especiales. Serví jugo de naranja en la copa de cristal que había sido de mi abuela, y me senté a comer como si fuera una reina. Cada bocado sabía diferente, sabía a libertad. Esa tarde tomé una decisión que había estado posponiendo durante meses. Llamé al contratista que me había dado el presupuesto para la remodelación. Buenos días, habla Carmen Vázquez. ¿Recuerda que me cotizó la remodelación de los cuartos traseros? Claro que sí, señora Carmen. ¿Ya se decidió? Sí. Quiero empezar la próxima semana. Perfecto. ¿Ya tiene el financiamiento listo? Tengo efectivo. Al día siguiente fui al banco a cobrar la póliza de seguro. Cuando la cajera me entregó el cheque por 500,000 pesos, sentí que estaba recibiendo más que dinero. Era la independencia que Raúl me había dejado sin que yo lo supiera. Era la posibilidad de tomar mis propias decisiones sin tener que pedirle permiso a nadie. Después fui a Liverpool y me compré ropa nueva. No había comprado algo para mí en más de 2 años, siempre posponiendo mis necesidades por las de otros. Elegí 3 vestidos elegantes, 2 pares de zapatos cómodos pero bonitos, y un conjunto deportivo para las mañanas cuando decidiera caminar por el parque. En la sección de cosméticos, una joven muy amable me ayudó a elegir un tinte para el cabello. Señora, usted tiene un rostro muy hermoso. Con este color castaño claro se va a ver 10 años más joven. Mientras me teñían el cabello en el salón de belleza, miré mi reflejo en el espejo y me di cuenta de que había estado viviendo como una mujer mayor de lo que realmente era. 68 años no eran 80. Tenía derecho a sentirme atractiva, a cuidar mi apariencia, a gastar en mí misma sin culpa. Esa noche, mientras cenaba sola en mi casa renovada con mi cabello nuevo y mi vestido nuevo, sonó el teléfono. Era Daniel. Mamá, necesitamos hablar. Lo que pasó ayer se salió de control. Estoy de acuerdo. Se salió de control hace muchos años, cuando comenzaron a verme como su banco personal en lugar de como su madre. No seas dramática. Mira, Mónica se disculpa por lo que dijo. Estaba nerviosa. Daniel, tu esposa me dijo exactamente lo que piensa de mí. Por primera vez en 10 años fue honesta conmigo. No voy a fingir que no escuché cada palabra. Está bien. Fue grosera. Pero el punto es que necesitamos resolver esto como familia. ¿Resolver qué exactamente? El asunto de la casa, de tus finanzas, de la remodelación loca esa que quieres hacer. No hay nada que resolver, Daniel. Ya contraté al constructor. Empiezan el lunes. Escuché que respiraba profundo, tratando de controlar su temperamento. Mamá, si haces eso, te vas a quedar sin dinero. ¿Qué vas a hacer cuando se te acabe lo poco que tienes?
Voy a vivir de las rentas de los departamentos que voy a construir. Es lo que se llama una inversión, pero es riesgoso. Todo en la vida es riesgoso, hijo. Darles 800,000 pesos a ustedes también era riesgoso, y resultó ser una pésima inversión porque nunca obtuve retorno. No puedes compararnos con una inversión. ¿Por qué no? Ustedes me han tratado exactamente como eso, como una inversión que debe dar frutos cuando ustedes lo necesiten. Daniel se quedó callado unos segundos. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Pero cuando te quedes en la calle porque tus planes ridículos salgan mal, no nos vengas a pedir ayuda. Daniel, en 50 años de conocerte, esta es la primera vez que dices algo en lo que estoy completamente de acuerdo contigo. Colgué el teléfono sintiendo una paz extraña. Por primera vez desde la muerte de Raúl, estaba tomando decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que otros esperaban de mí. Los siguientes días fueron reveladores. Patricia me llamó 3 veces pidiendo dinero para diferentes cosas. Medicina para Valeria, gasolina para la quincena, una cooperación para el trabajo. Cada vez le dije que no. Pero mamá, Valeria se va a quedar sin medicina. Patricia, dices eso cada mes y cada mes consigues la medicina. Evidentemente tienes otros recursos. Úsalos. ¿Por qué estás siendo así de cruel conmigo? No estoy siendo cruel. Estoy siendo realista. Durante años ustedes han vivido por encima de sus posibilidades, porque sabían que yo cubriría la diferencia. Es hora de que aprendan a vivir con lo que realmente ganan. La construcción comenzó el lunes como estaba planeado. Los albañiles llegaron temprano y empezaron a trabajar en los cuartos traseros, que se convertirían en 2 departamentos pequeños pero funcionales. El ruido de los martillos y las máquinas me llenaba de una alegría extraña. Era el sonido del cambio, de las decisiones propias, de una mujer tomando control de su destino. Doña Rosa, mi vecina de toda la vida, se acercó una mañana mientras yo supervisaba el trabajo. Carmen, me da mucho gusto verte tan animada. Hacía mucho que no te veía sonreír así. ¿Se notaba tanto que no sonreía? ¡Ay! Hija, se notaba que cargabas el mundo en los hombros. Siempre te veía preocupada, siempre corriendo a resolver problemas de otros. ¿Ya se arreglaron las cosas con tus hijos? Se arreglaron conmigo misma, que es lo que realmente importaba. Una tarde, mientras tomaba café en el jardín viendo cómo avanzaba la construcción, llegó Sebastián en su bicicleta. Abuela, vine a ver cómo van los departamentos. Ven. Te enseño todo. Este va a tener cocina integral y va a estar perfecto para una pareja joven. Recorrimos la obra juntos. Sebastián hacía preguntas inteligentes sobre los planos, sobre los costos, sobre el tiempo de construcción. Era la primera vez en meses que alguien de mi familia mostraba interés genuino en algo que me importaba. Abuela, ¿de verdad ya no vas a hablar con mi mamá y mi tío? No se trata de no hablar con ellos, Sebastián. Se trata de no permitir que me falten el respeto. Cuando estén listos para tratarme como lo que soy, su madre, no como su empleada, podremos hablar. Mi mamá llora mucho. Dice que la odias. No la odio, mijo. La amo profundamente, pero ya no voy a permitir que confunda amor con abuso. Esa noche, después de que Sebastián se fue, me di cuenta de algo importante. No extrañaba las visitas constantes de mis hijos pidiendo dinero. No extrañaba las llamadas de emergencia para que resolviera sus problemas. No extrañaba ser la solución automática a cada crisis financiera que tenían. Por primera vez en décadas, mis días eran míos. Podía levantarme sin preguntarme qué problema tendría que resolver, qué cuenta tendría que pagar, qué drama familiar estaría esperándome. Me serví una copa de vino tinto, ese que había estado guardando para una ocasión especial, y brindé sola en mi jardín. Por Carmen Elena Vázquez, por la mujer que finalmente aprendió que amor no es sinónimo de sacrificio. Las estrellas brillaban más que de costumbre esa noche, o tal vez yo las estaba viendo con ojos nuevos. 3 semanas después, cuando los departamentos ya estaban tomando forma y yo había comenzado a sentir que mi vida tenía un rumbo nuevo, llegó el golpe que no esperaba. Era viernes por la tarde y estaba en el jardín regando las plantas, cuando vi que se estacionaba el coche de Daniel frente a mi casa. Pero esta vez no venía solo.
Patricia bajó del asiento del copiloto, y del asiento trasero salió una mujer mayor que no reconocí inmediatamente. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de quién era. Elena Vázquez, la hermana mayor de mi difunto esposo Raúl, a quien no había visto en más de 5 años. Tía Elena era una mujer de 74 años, viuda como yo, pero con una pensión generosa y propiedades heredadas que la hacían financieramente independiente. También era conocida en la familia por su carácter dominante y su tendencia a meterse en asuntos que no le correspondían. Carmen me saludó con esa frialdad que siempre había caracterizado nuestra relación. Necesitamos hablar. Supe inmediatamente que mis hijos habían jugado su carta más sucia. Habían involucrado a la familia extendida para presionarme. Elena siempre había desaprobado que Raúl se casara conmigo, considerándome de clase inferior, porque mi familia no tenía las propiedades y el prestigio social que ella valoraba. Los invité a pasar, pero esta vez no ofrecí café ni galletas. Me senté en mi sillón favorito, el que había comprado con mi primer sueldo como enfermera, y los dejé que se acomodaran en los muebles que quedaban. Elena no perdió tiempo en llegar al punto. Carmen, tus hijos están muy preocupados por ti. Me han contado cosas muy perturbadoras sobre tu comportamiento reciente. ¿Qué cosas exactamente? Que estás gastando dinero de manera irresponsable, que has echado a tu familia de tu casa, que estás tomando decisiones sin consultar a nadie. Eso no es normal a tu edad. La frase «a tu edad» me hirió profundamente, especialmente viniendo de una mujer que era solo 6 años mayor que yo. Elena, tengo 68 años, no 98. Estoy en plenas facultades mentales y físicas. No necesito consultar mis decisiones financieras con nadie. Daniel intervino con esa voz condescendiente que había perfeccionado. Mamá, tía Elena nos está ayudando porque te estimas mucho. Ella entiende lo que es estar sola y vulnerable. ¿Vulnerable? Repetí la palabra como si tuviera mal sabor. ¿Quién dice que soy vulnerable? Elena sacó un folder de su bolsa y lo puso sobre la mesa de centro. Carmen, yo manejé los asuntos de mi hermano durante sus últimos años. Sé exactamente cuánto dinero les dejó a ustedes. Y según mis cálculos, ya debería haberse acabado hace tiempo, considerando el estilo de vida que han mantenido. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Mis hijos no solo habían violado mi privacidad contándole a Elena sobre mis finanzas, sino que habían tergiversado los hechos para hacerme parecer irresponsable. ¿Cuánto dinero crees que me dejó Raúl?, le pregunté directamente. Según los registros que tengo, alrededor de 300,000 pesos entre seguros y ahorros. ¿Y quién te dio esa información? Elena miró a Daniel de manera significativa. Tus hijos están preocupados porque evidentemente tienes más dinero del que deberías tener a estas alturas. Eso sugiere que estás haciendo algo irregular. La acusación me dejó sin aliento. No solo estaban cuestionando mi capacidad mental, ahora estaban insinuando que yo había obtenido dinero de manera ilícita. Elena, le dije, tratando de mantener la calma, creo que hay una confusión muy grave aquí. Mis finanzas son completamente legales y transparentes. Entonces no tendrás problema en mostrar tus estados de cuenta a la familia, intervino Patricia, para que todos estemos tranquilos. La petición me indignó tanto que me levanté del sillón bruscamente. ¿Mostrar mis estados de cuenta? ¿A ustedes? ¿Desde cuándo mis finanzas personales son asunto de la familia? Desde que empezaste a actuar de manera extraña, respondió Elena con autoridad. Carmen, yo he visto casos de deterioro mental en personas de nuestra edad. Los primeros síntomas son precisamente la paranoia hacia la familia y las decisiones financieras irracionales. ¿Paranoia hacia la familia? Me reí sin humor. Elena, mi familia conspiró para declararme incapaz mental. Escuché con mis propios oídos cómo planeaban quitarme mi autonomía. ¿Eso te parece paranoia? Daniel negó con la cabeza. Mamá, nunca dijimos eso. Estás exagerando una conversación normal sobre tu bienestar. ¿Una conversación normal? Saqué mi teléfono celular y busqué en las grabaciones. ¿Quieren escuchar la conversación normal? El color se fue del rostro de Daniel cuando se dio cuenta de lo que tenía en mis manos. Mamá, ¿nos grabaste? Sí, Daniel, los grabé. Y tengo cada palabra de su plan para declararme incapaz. Puse el audio en altavoz. Las voces de Daniel,
Patricia y Mónica llenaron la sala, cristalinas y devastadoras. Ya hablé con un abogado. Podemos argumentar que ya no está en condiciones de manejar sus finanzas. ¿Estás hablando de declararla incapaz? Es por su propio bien. Imagínate si se mete en deudas y pierde todo. El silencio que siguió fue absoluto. Elena miraba a mis hijos con una expresión que no pude interpretar. Patricia había puesto las manos sobre su cara, avergonzada. Daniel parecía buscar palabras que no encontraba. «Estos son mis hijos, Elena», dije con voz firme. «Los hijos que tú dices que están preocupados por mí. ¿Te parece que esa conversación refleja preocupación o codicia?» Elena tardó varios segundos en responder. «Carmen, yo no sabía. No sabías porque ellos te mintieron. Te contaron una versión distorsionada de los hechos para manipularte y usarte como refuerzo en su plan para controlar mis finanzas». Me dirigí hacia la repisa donde guardaba mis documentos más importantes y saqué la carpeta que había preparado con la licenciada Martínez. ¿Quieren ver mis finanzas? Perfecto. Aquí están. Puse sobre la mesa los estados de cuenta, los comprobantes de la póliza de seguro, todos los recibos de las transferencias que había hecho a mis hijos durante años. Esta es la póliza de seguro que Raúl contrató para mí y que ustedes no sabían que existía. 500,000 pesos completamente legales. Estos son los estados de cuenta que muestran cada peso que les he dado a lo largo de 17 años. Y esta es la documentación de la inversión que estoy haciendo en MI Casa, con MI Dinero. Elena revisó los documentos con la meticulosidad de alguien acostumbrada a manejar finanzas. Su expresión cambió gradualmente de sospecha a sorpresa, y finalmente a algo que parecía respeto. «Carmen, estos documentos están perfectamente en orden. Tus finanzas están impecables». «Por supuesto que están en orden. Fui contadora durante 30 años antes de casarme con tu hermano. Sé manejar dinero mejor que cualquiera de los que están en esta sala». Elena se dirigió a Daniel con una frialdad que me sorprendió. «Daniel, me has hecho quedar como una idiota. Me dijiste que tu madre estaba dilapidando una herencia inexistente y actuando de manera irracional. Lo que veo aquí es una mujer que maneja sus finanzas de manera ejemplar y que ha sido extraordinariamente generosa con una familia que no parece valorarlo». Patricia comenzó a llorar otra vez. «Tía Elena, no quisimos mentirle». «¿No quisieron mentir?» Elena se levantó, claramente molesta. «Me trajeron aquí bajo falsas pretensiones. Me hicieron creer que Carmen necesitaba intervención familiar cuando lo que necesita es protección de ustedes». Daniel intentó defenderse. «Tía, usted no entiende la situación completa». «Entiendo perfectamente la situación, Daniel. Entiendo que tu madre les ha dado casi 1,000,000 de pesos a lo largo de los años y ustedes quieren más. Entiendo que están tan acostumbrados a verla como su banco personal que no pueden aceptar que tome decisiones independientes». Elena se dirigió hacia mí con una expresión que nunca había visto en ella. Respeto genuino. «Carmen, te debo una disculpa. No solo por haber dudado de ti, sino por haber permitido que estos niños mal agradecidos me usaran en su contra. No necesitas disculparte, Elena. Tú actuaste basándote en la información que te dieron, pero debí conocerte mejor después de tantos años. Raúl siempre decía que eras la mujer más inteligente y fuerte que había conocido. Hoy entiendo por qué». Elena se dirigió hacia la puerta, pero antes de irse se volvió hacia Daniel y Patricia. «Y ustedes dos deberían avergonzarse. Su madre es una mujer excepcional que merece respeto, no manipulación. Si vuelven a involucrarme en sus esquemas mezquinos, no solo no los voy a ayudar, sino que me voy a asegurar de que toda la familia sepa exactamente qué tipo de hijos son». Después de que Elena se fue, mis hijos se quedaron sentados como niños regañados. El plan que habían orquestado no solo había fallado, sino que se había vuelto en su contra de la manera más humillante posible. «Mamá», susurró Patricia, «lo siento mucho». «Yo también lo siento, Patricia. Siento que hayan llegado tan lejos. Siento que estuvieran dispuestos a involucrar a terceros con mentiras para conseguir lo que querían». Daniel finalmente habló. «¿Qué quieres que hagamos ahora?» Lo miré directamente a los ojos. Este hijo que había sido mi orgullo y mi preocupación durante 42 años, y le di la respuesta más honesta que pude. «Quiero que se vayan de mi casa y que no regresen hasta que puedan hacerlo como los adultos responsables que deberían ser».
no como los niños manipuladores en los que se han convertido. Esta vez, cuando cerré la puerta detrás de ellos, supe que no era temporal, era definitivo. 2 meses después de esa confrontación final, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Los departamentos estaban terminados y lucían hermosos. Pisos de loseta, cocinas integrales pequeñas pero funcionales, baños modernos con regadera nueva. El maestro constructor había hecho un trabajo excelente, y yo había aprendido más sobre plomería, electricidad y acabados de lo que creí posible a los 68 años. En cuanto publiqué el anuncio en el periódico local, comenzaron a llegar interesados. El primer departamento lo renté a una pareja joven de maestros, Eduardo y Carmen, que me cayeron tan bien que les bajé un poco el precio cuando supe que estaban ahorrando para su boda. El segundo lo ocupó María José, una enfermera divorciada con una hija adolescente, que me recordó a mí misma en mis días de lucha como madre soltera después de que enviudé. Por primera vez en una década, tenía ingresos que no dependían de mi pensión. Cada primero de mes, recibía 8,000 pesos adicionales que podía usar en lo que se me ocurriera, sin tener que calcular si alcanzaría para las emergencias familiares que siempre surgían. Con esa nueva independencia económica, comencé a hacer cosas que había postergado durante años. Me inscribí en un curso de pintura en acuarela en el Centro Cultural Hospicio Cabañas. Siempre había soñado con aprender a pintar, pero nunca había tenido tiempo ni dinero para lujos como esos. La maestra, una mujer llamada Esperanza de unos 50 años, se convirtió en algo que no había tenido en mucho tiempo, una amiga genuina. Durante las clases de los miércoles por la tarde, platicábamos de arte, de la vida, de nuestros sueños postergados. Esperanza era viuda también, pero había logrado convertir su pasión por la pintura en una pequeña empresa que le daba independencia y propósito. Carmen, tienes manos de artista, me dijo un día mientras observaba mi intento de pintar las bugambilias de mi jardín. ¿Por qué esperaste tanto para empezar? Porque siempre había otras prioridades. Respondí, hijos que cuidar, casa que mantener, problemas que resolver. Nunca había tiempo para Carmen. ¿Y ahora? Ahora descubrí que Carmen es una prioridad también. Una tarde de abril, mientras regresaba de mi clase de pintura caminando por el centro histórico de Guadalajara, me topé con algo que me cambió la perspectiva completamente. En la Plaza de Armas había una manifestación pequeña pero emotiva. Un grupo de mujeres mayores protestando por el abandono familiar y el abuso financiero hacia los adultos mayores. Una señora de unos 70 años hablaba al micrófono con una pasión que me conmovió. Nosotras no somos cajeros automáticos de nuestras familias. Tenemos derecho a vivir con dignidad, a tomar nuestras propias decisiones, a ser respetadas por lo que somos, no por lo que podemos dar. Me acerqué y comencé a platicar con las manifestantes. Descubrí que había toda una red de mujeres mayores que habían vivido situaciones similares a la mía. Abuso financiero por parte de hijos adultos, manipulación emocional, intentos de controlar sus decisiones bajo el pretexto de protegerlas. Doña Refugio, la señora del micrófono, me invitó a sus reuniones semanales. Se juntaban todos los viernes en un salón de la parroquia de San José, y ahí compartían experiencias, se daban apoyo mutuo y organizaban actividades para mujeres en situaciones vulnerables. Mija, me dijo Refugio después de escuchar mi historia, lo que tú viviste no es único. Muchas de nosotras hemos sido las mamás banco, las que resuelven todo, las que nunca pueden decir que no. Pero nunca es tarde para cambiar esa dinámica. Comencé a asistir religiosamente a esas reuniones. Por primera vez en mi vida, estaba rodeada de mujeres que entendían exactamente por lo que había pasado, que no me juzgaban por poner límites, que aplaudían mi decisión de invertir en mí misma. En una de esas reuniones, conocí a Doña Esperanza, no mi maestra de pintura, sino otra Esperanza, una mujer de 75 años que había creado un pequeño negocio de repostería, después de que sus hijos intentaran internarla en un asilo para quedarse con su casa. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Me contó mientras tomábamos café después de la reunión. No fue que quisieran mi dinero, fue que pensaran que ya no servía para nada, que ya no tenía nada que aportar al mundo.
Sus palabras me llegaron profundo porque reconocí ese sentimiento. Durante años, me había definido únicamente por mi función como proveedora, como solucionadora de problemas ajenos. Cuando esa función fue cuestionada, sentí que mi valor como persona se desvanecía. Pero ahora, pintando acuarelas los miércoles, recibiendo la renta de mis departamentos cada mes, platicando con mujeres que habían reconstruido sus vidas después de los 60, me di cuenta de que yo tenía mucho más que ofrecer que dinero. Una mañana de mayo, mientras desayunaba en el jardín y disfrutaba del murmullo de mis inquilinos preparándose para ir al trabajo, sonó el teléfono. Era Sebastián. Abuela, ¿puedo ir a verte hoy? Tengo algo importante que contarte. Claro, mijo. Siempre eres bienvenido. Sebastián llegó esa tarde con una expresión más madura de lo que recordaba. A los 15 años, estaba creciendo rápido, y las experiencias familiares de los últimos meses evidentemente lo habían hecho reflexionar mucho. Abuela, quiero que sepas algo, me dijo mientras nos sentábamos en el portal. Mamá y el tío Daniel siguen hablando de ti, pero ahora es diferente. ¿Diferente cómo? Ahora hablan de cuánto te extrañan, de que se dieron cuenta de que siempre has estado ahí para nosotros y que no supieron valorarlo. ¿Y tú qué opinas de eso, Sebastián? Opino que está bien que te extrañen, pero que no está bien que lo digan ahora que ya no pueden pedirte dinero. Si de verdad te valoraran, te habrían valorado cuando estabas dándoles todo. La sabiduría de mi nieto me impresionó. A los 15 años, había entendido algo que a sus padres les estaba costando mucho trabajo asimilar. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de venir a verte ahora? Continuó. Que te veo feliz. Antes siempre parecías preocupada. Siempre estabas pensando en cómo ayudar a alguien más. Ahora te veo libre. ¿Libre? Sí, como si por fin pudieras ser tú misma sin tener que cuidar a todo el mundo. Esa conversación con Sebastián me hizo reflexionar sobre algo importante. Durante meses, había estado tan enfocada en la traición de mis hijos, en el dolor de su rechazo, que no me había dado cuenta de algo fundamental. Yo estaba floreciendo. Por primera vez en décadas, me levantaba cada mañana sin una lista mental de problemas ajenos que resolver. Desayunaba tranquila, regaba mis plantas, platicaba con mis inquilinos cuando nos topábamos en el jardín. Los miércoles tenía mi clase de pintura, los viernes mis reuniones con las mujeres del grupo de apoyo. Los fines de semana podía hacer lo que se me antojara sin tener que consultar con nadie. Había comenzado a leer novelas otra vez, algo que no hacía desde antes de casarme. Me había suscrito a Netflix y veía series coreanas que me hacían llorar y reír sin tener que explicarle a nadie por qué me gustaban. Compraba flores frescas para la casa cada semana, un lujo pequeño que me llenaba de alegría. Una tarde, mientras pintaba en el jardín, llegó una visita inesperada. Era Elena, la cuñada que había venido a confrontarme meses atrás. Carmen, espero no molestar. ¿Podemos hablar? Por supuesto, Elena. ¿Quieres un café? Mientras le servía café y le enseñaba los departamentos terminados, pude ver que Elena me observaba con una atención nueva. Carmen, vine a decirte algo que debí haberte dicho hace muchos años. Comenzó cuando nos sentamos en la sala. Siempre pensé que Raúl había escogido mal cuando se casó contigo. Pensé que eras demasiado simple para él, demasiado común. Sus palabras me dolieron un poco, pero ya no tenían el poder devastador que habrían tenido meses atrás. Pero estos meses he estado observando lo que has logrado. Continuó. Has convertido tu casa en una inversión inteligente. Has puesto límites a hijos que se estaban aprovechando de ti. Has tomado control de tu vida a una edad en la que muchas mujeres se dan por vencidas. Me has hecho cuestionar mis propios prejuicios. Elena, no necesitas disculparte por el pasado. Sí necesito. Y también necesito pedirte un favor. Mi nieta, la hija de mi hijo mayor, está pasando por una situación difícil. Su esposo la dejó y ella no sabe cómo reconstruir su vida. ¿Podrías platicar con ella? Creo que necesita escuchar la historia de una mujer que logró salir adelante después de que todo parecía perdido. La petición me sorprendió. Elena, que durante décadas me había visto como inferior, ahora me pedía que fuera mentora de su nieta. Por supuesto que puedo platicar con ella. Pero Elena, quiero que entiendas algo.
Yo no salí adelante a pesar de las circunstancias difíciles. Salí adelante porque finalmente decidí que merecía salir adelante. Elena sonrió por primera vez desde que la conocía. Eso es exactamente lo que necesita escuchar. Esa noche, después de que Elena se fue, me paré frente al espejo del baño y realmente me vi por primera vez en mucho tiempo. Mi cabello castaño claro brillaba saludable. Mi piel se veía mejor desde que había dejado de desvelarse preocupándome por problemas ajenos. Mis ojos tenían una luz que no recordaba haber visto en años. «Hola, Carmen», le dije a mi reflejo. «Mucho gusto en conocerte». Por primera vez en 68 años, esa mujer en el espejo me gustó completamente. Un año había pasado desde aquella Navidad que cambió mi vida para siempre. Era diciembre de 2024, y yo estaba preparando otra vez una cena navideña, pero esta vez todo era diferente. La mesa estaba puesta para 8 personas, pero ninguna de ellas era Daniel o Patricia. Esperanza, mi maestra de pintura, había aceptado mi invitación de venir con su hijo que estudiaba medicina. Doña Refugio del grupo de apoyo vendría con sus 2 nietas que la adoraban. María José, mi inquilina, celebraría con nosotras junto con su hija. Y por supuesto, Sebastián había pedido permiso para pasar la Nochebuena conmigo. Mientras ponía los últimos detalles en la mesa, me di cuenta de que había creado algo que nunca había tenido antes. Una familia elegida, personas que estaban ahí porque querían estar, no porque se sintieran obligadas o porque necesitaran algo de mí. El timbre sonó y llegó Sebastián con una sonrisa que me llenó el corazón. A los 16 años, se había convertido en un joven reflexivo y cariñoso, que visitaba a su abuela porque genuinamente disfrutaba su compañía. «Abuela, te traje algo», me dijo, entregándome un cuadro pequeño. Era una acuarela de nuestra casa, pintada con sorprendente habilidad para alguien de su edad. Se veía la fachada colonial, el jardín lleno de flores, y en una esquina, apenas visible, una mujer mayor regando las plantas con una sonrisa en el rostro. «Sebastián, esto es hermoso. ¿Cuándo aprendiste a pintar así? He estado tomando clases en la escuela. Quería pintarte como te veo ahora, en tu lugar, en tu casa, siendo feliz». Sus palabras me llegaron profundo. Durante décadas, había sido vista por mi familia como la que resuelve, la que da, la que sacrifica. Ahora, mi nieto me veía simplemente como una mujer feliz en su propio espacio. Conforme fueron llegando mis invitados, la casa se llenó de conversaciones alegres, risas genuinas, y esa sensación de comunidad que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. No había tensión sobre dinero. No había peticiones disfrazadas de visitas familiares. No había culpa ni manipulación. Solo gente que se quería y disfrutaba estar junta. Durante la cena, Esperanza alzó su copa. «Quiero hacer un brindis por Carmen, la mujer que nos ha enseñado a todas que nunca es tarde para elegir la felicidad sobre la obligación». «Por Carmen», dijeron todos al unísono, y sentí que mi corazón se expandía de una manera que no había experimentado jamás. Después de la cena, mientras lavábamos los platos y recogíamos la mesa, sonó mi teléfono. Era Patricia. «Mamá, feliz Navidad. Sé que las cosas han estado complicadas entre nosotros, pero quería que supieras que te extraño mucho. Feliz Navidad, Patricia. Gracias por llamar. Mamá, ¿podríamos vernos pronto? Tengo muchas cosas que decirte. Cosas que debí haberte dicho hace mucho tiempo». Por primera vez en un año, la voz de Patricia sonaba genuina, sin ese tono manipulador que había aprendido a reconocer. «Podemos vernos cuando quieras, hija, pero quiero que sepas que las condiciones han cambiado». «¿Qué condiciones?» «Que vengas como mi hija, no como mi acreedora. Que respetes mis decisiones aunque no las entiendas. Que aceptes que soy una mujer adulta capaz de manejar su propia vida». Patricia se quedó callada unos segundos. «Está bien, mamá. Acepto esas condiciones. De hecho, creo que necesito aprender de ti cómo ser una mujer independiente». 3 días después, Patricia vino a visitarme. Cuando abrí la puerta, me sorprendió verla con una apariencia diferente. Se había cortado el cabello, usaba menos maquillaje, y había algo en su postura que parecía más segura, más auténtica. «Mamá, la casa se ve hermosa.
Los departamentos quedaron increíbles. La dejé pasar y le serví café en la cocina. Por primera vez en años, no sentí esa tensión automática preguntándome qué me iba a pedir. Patricia, te veo diferente. Me siento diferente, mamá. Estos meses sin poder recurrir a ti cada vez que tenía un problema, me obligaron a aprender a resolverlos yo sola. ¿Y sabes qué descubrí? Que soy mucho más capaz de lo que pensaba. Me contó cómo había comenzado a trabajar horas extra para cubrir los gastos que antes me pedía que cubriera, cómo había aprendido a presupuestar de manera realista, cómo había tenido conversaciones difíciles pero necesarias con Sebastián y Valeria sobre las responsabilidades familiares. Pero lo más importante, continuó, es que me di cuenta de que te había estado viendo como una extensión de mí misma, no como una persona separada con sus propios sueños y necesidades. Eso estuvo muy mal de mi parte. Patricia, escuchar eso significa mucho para mí. Mamá, quiero pedirte perdón, no solo por el dinero, sino por no haberte visto realmente, por haberte reducido a lo que podías hacer por mí en lugar de valorarte por quien eres. Sus lágrimas parecían genuinas, diferentes a las lágrimas manipuladoras que había visto tantas veces antes. Y quiero que sepas algo más, añadió. He estado viendo a una psicóloga. Me ayudó a entender que convertí a mi madre en mi red de seguridad emocional y financiera, y eso no era justo para ninguna de las dos. Por primera vez en un año, abracé a mi hija, pero este abrazo era diferente. No era el abrazo de una madre desesperada por mantener unida a su familia a cualquier costo. Era el abrazo de una mujer que había encontrado su propio valor y podía compartir afecto sin sacrificar su dignidad. ¿Y Daniel? Pregunté. Patricia suspiró. Daniel está teniendo más dificultades para aceptar los cambios. Mónica lo convenció de que tú estás siendo cruel y vengativa. Creo que va a tomar más tiempo para que él entienda lo que nosotros hicimos mal. Está bien. Cada persona tiene su proceso. Mamá, ¿podrías enseñarme a pintar? Sebastián me contó que tomas clases, y me gustaría tener algo en común contigo que no sea dinero o problemas. Esa petición me emocionó más que cualquier regalo material que hubiera recibido jamás. Por supuesto, hija. De hecho, puedes acompañarme a mis clases si quieres. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero sólida. Patricia comenzó a visitarme regularmente, no cuando necesitaba algo, sino cuando quería conversar, cuando quería aprender algo nuevo, cuando simplemente extrañaba a su madre. Sebastián siguió siendo mi compañero constante, pero ahora Patricia se unía a veces a nuestras conversaciones. Daniel tomó más tiempo. Finalmente vino a verme en marzo, después de que Elena le dijera algunas verdades muy duras sobre su comportamiento. Su disculpa fue más torpe, más defensiva, pero eventualmente también reconoció que había estado equivocado. Mamá, no sé cómo arreglar lo que hice. No necesitas arreglar nada, Daniel. Solo necesitas decidir si quieres una relación conmigo basada en el respeto mutuo o prefieres no tener relación. Eligió el respeto, aunque le tomó varios meses aprender qué significaba eso realmente. Mónica nunca se disculpó, pero tampoco siguió siendo un problema. Daniel eventualmente estableció límites con ella sobre cómo hablaba de su familia, y aunque nuestra relación nunca fue cercana, al menos se volvió civilizada. Hoy, 3 años después de aquella Navidad que cambió mi vida, estoy sentada en mi jardín pintando las bugambilias que planté el año pasado. Mis inquilinos se han vuelto como familia. Eduardo y Carmen se casaron y me invitaron a la boda. María José consiguió un ascenso en el hospital, y ahora puede pagar una renta más alta que yo no le cobro porque prefiero tenerla como vecina. Mi grupo de mujeres del viernes se ha expandido. Ahora somos 15, y hemos ayudado a docenas de mujeres a reconstruir sus vidas después de situaciones de abuso familiar. Tengo propósito, comunidad, y algo que nunca pensé que tendría: independencia real. Patricia viene a almorzar conmigo todos los domingos. Sebastián estudió pintura y ahora me da clases avanzadas. Daniel visita una vez al mes, y aunque nuestra relación nunca volverá a ser la de antes, hemos encontrado un equilibrio nuevo que funciona. Pero lo más importante es esto:
He aprendido que el amor verdadero no requiere sacrificio constante. El amor verdadero respeta, valora y celebra. Durante 68 años, confundí amor con servilismo. Confundí familia con obligación. Ahora sé que una madre que se respeta a sí misma enseña a sus hijos a respetar a otros. Una mujer que conoce su valor no permite que otros la subestimen. Y una persona que elige su propia felicidad no es egoísta. Es un ejemplo de lo que significa vivir con dignidad. Mi historia no es única. Hay miles de mujeres mayores que han vivido experiencias similares, que han confundido amor con sacrificio, que han permitido que sus familias las vean como recursos en lugar de personas. Déjame preguntarte algo. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Si mi historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te pido que comentes tu experiencia. A veces, compartir nuestras historias es lo que necesitamos para sanar. Y si te gustó este video, déjame tu like y suscríbete al canal. Necesito que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, a alguien que necesita saber que nunca es tarde para elegir el respeto propio, a alguien que necesita entender que el amor verdadero no duele, porque al final del día, la lección más valiosa que aprendí es esta. No se trata de cuánto puedes dar, sino de cuánto te valoras a ti misma, y esa lección no tiene precio.